Hola Alcides, hola Pablo. Bueno, estoy Hola. acá con Alcides León. Él es ingeniero en computación y comunicador especializado en tecnología. Ya tiene 24 años de experiencia en este ámbito. Es asesor en el área de transformación digital para empresas, en experiencia de usuario, redes sociales y tiene un blog y un programa que se llama Par de Geeks. ¿Es así? Sí, tenemos un par de geeks y un portal de noticias que se llama ITC Andino. Así que Eh, muy Así buenas es, León. tardes a Bueno, todos y bienvenido, un placer gracias. compartir contigo, Gabriel, y contigo, Pablo. Y también está Pablo, corrígeme en el apellido, que no te lo pregunté, Pablo Matushin. Matushin. Matiusin, Matiushin. Pablo es correcto. psicólogo infanto-juvenil y familiar. Y uno de los temas que maneja dentro de su consulta es el tema de las adicciones, por supuesto, entendiendo que también existen las adicciones a los videojuegos y a la tecnología, por ejemplo, ¿no? Y ambos, bueno, les Así agradezco es. muchísimo que se tomaran el tiempo para reservarlo en su agenda y conversar conmigo. Yo usualmente doy recomendaciones de contenido y cuando hablo de contenido me refiero a partir de series de televisión, pero también un poco para enmarcar la conversación que vamos a tener, cuando hablo de contenido me refiero a series que están disponibles a través de las plataformas de streaming, porque cada vez consumimos menos televisión tradicional. YouTube, por supuesto, con todos los contenidos que están en YouTube, que son infinitos y súper difícil de categorizar hoy en día. Y el tercer punto es el mundo de los videojuegos. Algunos están en YouTube, otros están en línea, otros los descargamos y están disponibles a través de los diferentes dispositivos tecnológicos. Y otros, bueno, ya cada vez menos los que están a través de tarjetas o discos y que usamos en consolas. De manera que la idea es conversar sobre cómo podemos los padres o los cuidadores o cualquiera que tenga un cierto grado de influencia en la vida de los niños, cómo podemos gestionar o gerenciar o supervisar, ya Pablo, tú nos harás la precisión de cuál es el término más adecuado, o inclusive acompañar al consumo de contenido que sea adecuado, que no sea perjudicial por alguna razón, y también verlo de manera realista en el marco de una situación muy particular que estamos viviendo, que es la cuarentena, además ahora con las vacaciones escolares, que nos da un tiempo, o les da a los niños un tiempo infinito para utilizar las maneras de entretenerse sin tener la posibilidad de salir y hacer actividades extracurriculares o al aire libre. De manera que, bueno, quisiera saber primero que nada cuál es su visión acerca del hecho de que los niños consuman contenido o más o menos cómo, cómo han observado que se van incluyendo poco a poco en ese tema, en ese mundo. ¿Quién empieza? ¿Alcides? Bueno, muchas gracias por la oportunidad, Gabriela. Y un honor compartir con Pablo porque sé que vamos a aprender algunas cuantas cosas interesantes de esto. Así será. Tú nombrabas hace un rato YouTube y yo quiero empezar con un símil fuerte para que la gente entienda sobre la necesidad o no de estar con esto. Para mí YouTube en este momento es el equivalente a la Biblioteca de Alejandría en su época. Lo que tú busques para hacer está ahí. Hay gente que tiene un nivel interesante de desarrollo, por ejemplo, económico, como Robert Kiyosaki, quien han leído muchos, a lo mejor Padre Rico, Padre Pobre, que dice que la mejor instrucción que puede obtener alguien la puede obtener desde YouTube y que la gente está perdiendo el tiempo en las escuelas y en las universidades, básicamente estudiando. Yo no soy tan radical, yo creo mucho en la academia, yo creo mucho en la universidad y en la necesidad de formalizar los conocimientos, pero sí es cierto que cuando tú quieres hacer algo que en este momento necesitas en la vida, si tú pones en YouTube la descripción de lo que quieres hacerlo, probablemente hay un video que te explica cómo hacerlo. Doy un ejemplo muy sencillo. Una vez compré un pote de champú muy extraño e intenté abrirlo varias veces, no lograba abrirlo. Fui a YouTube y puse cómo abrir este pote de champú y aparecía no solamente un video y varios videos que resolvían el problema, que era que simplemente un giro que tenía que darle a la tapa, pero que
no había querido hacerlo para mí, sino que había más de 4.000 vistas en ese video como tal. O sea, que 4.000 Wow. personas habían resuelto esa pequeña duda dentro de eso. Obviamente esto no es un conocimiento académico elaborado ni nada, pero no poner a nuestros hijos a que tengan la posibilidad de hacer investigación o búsquedas sobre cosas que necesitan aprender en YouTube sería dejarlos de este gran cúmulo de conocimiento que está ahí, que algunos reconocen como algo extremadamente valioso. Sin embargo, yo soy partícipe, como te decía, de la academia, del método y de hacer las cosas bien, y creo que es el verdadero problema que tiene el acceso al contenido de YouTube por parte de los niños, y nos dirá Pablo si es así o no, y le cedo la palabra ahorita, pero es que el conocimiento tiene que llegar con un cierto orden, con un cierto método y en un momento de madurez intelectual adecuado. Y creo que eso es lo que fallan. No tanto el acceso al conocimiento, sino el acceso sin supervisión o el acceso sin método al conocimiento. No sé qué opinas, Pablo. Sí, bueno, ante todo, saludarlos a ambos. Gabriela, gracias por la invitación. Alcides, un gusto estar contigo también en este espacio. Y pues totalmente de acuerdo contigo. Efectivamente, en YouTube conseguimos de todo. Lo importante es cómo se llega a la información allí. Porque ha pasado muchas veces que los niños, sobre todo, que es lo que comentabas, Gabriela, que te interesa que hagamos el foco, que empiezan a buscar algo que puede ser absolutamente inofensivo y resulta que terminan metiéndose en un contenido que puede ser hasta de fabricación de bombas atómicas. Claro. Entonces, es muy importante enseñarle a los niños cómo filtrar la información que ellos quieren buscar y a la que ellos quieren acceder. Existen, Alcides sabe más de esto que yo, algunos controles parentales que pueden ayudar a que esta información se pueda filtrar, pero yo estoy totalmente de acuerdo. Fíjate que todavía existen los colegios, todavía están las universidades, o sea, todavía existe la educación formal y YouTube se ha convertido en una fuente de apoyo muy interesante. Allí también hay que tener cuidado, como en todo lo que es la red, cualquiera puede publicar lo que desee, cualquier Claro. persona puede publicar lo que quiera y entonces tienes que ser muy incisivo en buscar la fuente de la información que estás revisando, porque bueno, puede cualquiera decir que comer, por ejemplo, conchas de papa ayuda en este momento a curar el COVID-19 y a lo mejor una persona pues empieza a comer Claro. conchas de papa y creyendo esto y se expone a situaciones de riesgo porque le creyó al señor o a la señora que vio en YouTube. Pasa Entonces, mucho. hay, sí, hay que tener mucho cuidado con esto porque el hecho de que esté en la televisión o de que esté en Netflix o de que esté en cualquier vía por la cual consigamos información no es una garantía de que esa información es veraz o que es una información que pueda ser totalmente útil para la persona. Pero Claro. sí, efectivamente, es importante saber que está ese medio, que los niños, además, desde muy temprano, ya conocen esta fuente de información y con la facilidad que le ofrecen los diferentes dispositivos, van a ella a aclarar muchas dudas o a conocer algunos detalles. Antes de pasar al tema del control parental, que ahí es donde quiero que hablemos de cuáles son las herramientas que tenemos disponibles y en especial cuáles son las herramientas que tenemos disponibles en Venezuela. Quería introducir dos conceptos que son el concepto del screen time, que el tiempo que pasamos en pantalla, que es una herramienta que utilizamos los padres, que es poner un cierto límite. Es decir, puedes pasar 1 hora al día, puedes pasar 2 horas, a veces hay que distribuir esa hora, ¿no? Es 1 hora en Netflix y 1 hora en YouTube, o sea, mientras se amplíe el abanico y los niños van generando interés en diferentes plataformas, uno tiene un poco que distribuir ese screen time. Y el otro es el concepto de safe streaming, que es la búsqueda a salvo, ¿no? Porque tal como tú dices, cualquier cosa puede aparecer. Puedes estar buscando atómico porque, no sé, estás buscando Una algo. frase, una frase con la que dicen que está buenísimo y que quiere decir que eso está atómico. Exactamente. Bueno, yo le digo a mi hijo el pollito atómico, o sea, es como Ajá. un sobrenombre interno que tenemos en la familia. Entonces podrías estar buscando, como tú dices, en efecto, encontrarte con cómo hacer una bomba atómica. Entonces, bueno, ahí quiero pasar Alcides al tema de qué herramientas tenemos de control parental a mano. Y luego quisiera que Pablo me hablara de cómo defendemos ante los niños el hecho de que hay que tener una herramienta de control parental. ¿Ok? Sí. Entonces te doy la palabra, Alcides. Definitivamente, creo que con esto estamos cometiendo el mismo error que se comete muchas veces, ¿no? Ponemos el caballo
y ponemos la carreta delante de los caballos para que los empujen, ¿no? Las herramientas deberían ser para ayudarnos a cumplir una tarea que tengamos establecida. Y si no sabemos qué es lo que vamos a nosotros a de alguna forma vigilar, restringir o incluso que vamos a favorecer e impulsar dentro de ello, no nos sirve de nada la herramienta. McLuhan decía que nosotros creamos nuestras herramientas y después estas herramientas nos cambian a nosotros. Y eso es lo que ha pasado con la Internet. Se creó una herramienta muy poderosa que cambió la forma de ser y estamos una generación que no fuimos criados para la Internet intentando regular el acceso a la Internet a una generación que nació ya con ella y que lo ve como natural. Entonces, conceptos como el streaming son para nosotros todavía difíciles de comprender. O sea, comprender que hay pornografía a toda hora en la red, comprender que hay una plataforma no autorizada, no básica, digamos, no formal, de credibilidad solamente porque algo aparezca en YouTube. Eso es algo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos a que tengan criterio. No porque aparece en YouTube, es cierto, como no porque aparece en un libro, es cierto, pero sin embargo los libros tienen un cierto nivel de filtración. Y ese nivel de filtración o de filtraje que ocurre, mejor dicho, de alguna forma tiene que ver con la calidad del contenido, con instituciones que responden dentro de todos los países al nivel de lo que está en el libro, la crítica, la distribución, muchas otras cosas que en lo digital ya no existen. Entonces, fueron todos sustituidos por el número de vistas que tiene el video. Si tiene muchas vistas, debe ser verdad. Sí, sí. Y eso no es cierto. Si tiene muchas vistas, lo único que quiere decir es que el video está bien hecho, que el video sabe atraer a un público, pero no que lo que dice el video, ¿verdad? Entonces, las herramientas que existen para volver a eso, para poder uno utilizarlo, son sencillas, ¿ok? Como tú dices, hay delimitación de tiempo en pantalla, que las puedes hacer desde el mismo router que tienes en la casa, que normalmente tiene un cierto control parental. Tienes que entrar y revisarlo y te deja asignar horas de consumo de contenido a los distintos dispositivos que tienen, hasta software como los software antivirus, que normalmente tienen soluciones para niños y que puedes instalar en tu computadora y en la computadora de tu hijo, ¿no? Y te dan un reporte de los sitios visitados y te dan un reporte de todo y puedes hacer algún tipo de diagnóstico. Sin embargo, vuelvo y digo, si no estás claro en lo que tienes que filtrar, si no estás claro en lo que tienes que ver, o si no estás claro inclusive en lo que tienes que impulsar para que el consumo sea el mejor posible dentro de tus hijos, vas a poder tener problemas serios al momento de usar la plataforma o cualquier plataforma de herramientas que te ayuden para esto, porque per se ellas no garantizan que tu hijo va a estar bien criado. Sigue pasando lo mismo que con el colegio. La responsabilidad es la de la casa realmente de inculcar los valores y el colegio de dar la instrucción como tal. No es que el colegio tiene que dar instrucción y valor. Y en eso Pablo nos podrá ampliar muchísimo, estoy seguro, porque creo que es la forma correcta de primero saber qué es lo que vas a corregir para después poder corregirlo, ¿no? Correcto. Y bueno, luego vamos a hablar de cuáles son las herramientas de actualización que en todo caso tienen que adoptar muchos padres, porque he escuchado conversaciones que me alarman porque siento que vamos detrás de la ambulancia, ¿no? O sea, pero años luz. Sí. Adelante, Pablo. Sí, gracias al CIDES además por el pie que me da para intervenir, porque efectivamente tenemos que empezar por lo que los papás consideramos que le queremos enseñar a nuestros hijos. Si nosotros como papás no tenemos claros cuáles son los valores que queremos transmitir a nuestra familia, nuestros principios, cuál es nuestra filosofía de vida, pues nos va a costar hacer ese proceso de tamizado de la información que queremos que nuestros hijos puedan recibir. Entonces es muy importante para nosotros como padres estar claros en ese sentido. Si yo soy una persona que considera que la educación debe ser conservadora, que debemos mantener ciertos parámetros estrictos, pues bueno, yo en función de esto que estoy viviendo en el día a día en mi casa, lo voy a llevar también a los diferentes dispositivos, porque no es bueno separar lo que estamos haciendo en el hogar en el día a día y después a la hora en que vamos a hacer la revisión de la información y hacer la restricción al acceso que tiene la misma, entonces vamos a trabajar con otro tipo de valores. O sea, yo tengo que ser coherente continuamente con mis hijos. Si a mí me parece, por ejemplo,
que el tema bélico no es algo para nosotros y en la casa nosotros hacemos pues toda una cantidad de acciones relacionadas con este tema antibélico, pues ya el niño ve coherente y le resulta mucho más fácil aceptar que yo le restrinja ese tipo de contenidos, ya sea en YouTube o en los juegos de video o en cualquier otra plataforma, ¿no?, que esté haciendo. Porque nosotros somos una familia que cree en la paz, que cree en la concertación, que cree en todo este tipo de cosas y que los conflictos se resuelven de una manera diferente. Pero si no tenemos esa claridad, pues bueno, vamos a caer en el tema de te lo prohíbo. Y como no sabemos por qué, ahí es donde entra la discusión con los niños y con los adolescentes. El por qué, por qué, por qué. Y entonces a veces solamente por qué no, sencillamente porque yo soy tu papá o porque soy tu mamá o porque eso está mal, Sí. porque me dijeron mis amigos. Y ahí es donde los niños, que son muy hábiles, empiezan a percibir en nosotros los papás algunas incoherencias y por ahí hay una brecha en la que ellos se pueden meter, ¿no? Es Entonces, correcto. como nosotros estamos dudosos, dicen, bueno, pero es que mi amigo lo hace, mis compañeritos lo hacen, y de alguna manera, pues manejan la situación con los papás que frente a esa incertidumbre que tienen, pues bueno, terminan viéndose sin mayor recurso y terminan dándoles permiso para jugar. Claro. Incluso, o sea, si nosotros, en el ejemplo que estoy poniendo, somos una familia antibélica, pero el niñito nos dice, bueno, es que todos mis amigos juegan Counter-Strike, o todos mis amiguitos juegan Call of Duty, o todos están con el famoso Fortnite, es hablar con los chamos y explicarles que efectivamente, bueno, esto puede existir en el mundo, porque así como existe la paz, existe la guerra, como existe Dios, existe el diablo, o sea, es orientar a los niñitos. Y como bien decía Alcides, si no pretendemos sacarlos de ese espacio de compartir con los demás compañeritos, lo que hacemos es justamente moderar el acceso que ellos pueden tener y hablar con ellos, efectivamente decirles, mira, que nosotros somos pro paz, pero es porque hay países en guerra y hay situaciones de guerra. Claro. Entonces es muy importante que nosotros estemos claros de qué es lo que queremos transmitir, que estemos claros en nuestros valores y principios, porque eso nos va a facilitar mucho ese control sobre la información, porque lo estamos haciendo coherentemente con lo que estamos haciendo en el día a día en la casa, o con lo que hacemos nosotros en el día a día como personas. Y los niños lo ven. Y cuando ven ese ejemplo, repito, les hace muchísimo más fácil aceptar este tipo de restricciones que se le puedan poner. Estupendo. Bueno, retomo lo que había comentado. ¿Cómo crees tú, Alcides, que nosotros, primero, por qué es estrictamente necesario, si todavía no queda claro, que los papás estemos muy actualizados y muy encima del tema de las tecnologías y las cosas que le despiertan curiosidad a los niños, que cada vez precisamente son más tecnológicas, ¿no? Y segundo, ¿cuáles son esos medios que nosotros podemos utilizar más allá de, evidentemente los niños nos van a presentar la opción, ¿no? De actualizarnos, pero para que no llegue ese momento en el cual sean ellos que quizás nos arrastren, porque no es que nos llevan suavemente de la mano, sino que nos arrastran a una situación porque tienen alguna curiosidad, para que no lleguemos tan en blanco. Sí. Bueno, Gabriela, lo primero que te digo es, antes de finalizar, te prometo que hablamos rapidito y corto de las herramientas técnicas que tienen a su disposición la gente, o sea, porque de alguna forma no tiene sentido si no hacemos toda esta charla previa de qué es lo que puede pasar. O sea, realmente es una herramienta en la internet y como todo puede ser usado para bien o para mal. Un arma puede ser muy buena para defenderte, pero muy mala si la usas para quitarle la vida a una persona. Lo mismo pasa con la internet. Puede ser muy buena para nutrirte, para entretenerte, para permitirte alcanzar socialización con otras personas, para resolver problemas de autoestima, etcétera. Pero puede ser muy mala si tú la usas como una herramienta única, y en eso Pablo es el que nos podrá dar una mayor visión en esto. Pero hay cosas que son básicas y que han sido básicas y que no son distintas en este momento de tecnología, sino lo que son es a veces más rápidas o más intensas. Pero normalmente los padres tienen que saber qué hacen los hijos y tienen que acompañar a los hijos. Si no, los padres no se colocan de iguales a los hijos en algunas cosas, y ojo que no estoy hablando de la relación vertical padre-hijo, que eso es otra cosa distinta, pero tú tienes que ser suficientemente igual a tu hijo como para poder tener gustos comunes, para poder tener conversaciones comunes o para poder entender que Fortnite no se trata
de matar gente por matar gente, sino de hacer equipo con otras personas para decir que eres mejor que los otros y poder dar una visión sobre eso, de que no es solo muerte ni es solo socialización, sino que es una mezcla de las dos. Y como decía Pablo, bien aclararle los valores. Está bien, mira, esto porque es divertido, porque es una competencia y porque realmente no está ocurriendo nada. Pero agarrar un arma y hacer daño a las personas no es nada divertido, y te puedo mostrar imágenes o te puedo dar ejemplos o te puedo enseñar, dependiendo de cuánto interés esté viendo yo, en temas como el andar matando o asesinando a otras personas. Eso pasaba antes con los juegos de rol, eso pasaba antes con las novelas de Lovecraft, eso pasaba con un montón de cosas que son recursos distintos. Lo que pasa es que ahorita es más masivo, el alcance es mayor, ¿no? Sí. Entonces, lo primero es que los padres tienen que ponerse al nivel de los hijos en este sentido, de saber qué ven, con qué están jugando, qué les parecen para ellos eso. Hay niños que, aunque tú no lo creas, sobreviven gracias a la internet, porque todo el tiempo hablamos del daño que ocurre, pero hay niños que tienen vidas paralelas en los juegos de la internet que les permiten a ellos resolver los problemas que tienen en sus vidas normales. Yo llegué a tener un negocio en un momento de un cyber, como lo llamamos aquí, un cybercafé. Llegué a tenerlo como una actividad paralela. Y yo llegué a descubrir ahí niños que vivían en los juegos lo que la familia no les permitía. Niños que tenían padres abusivos y que los padres abusivos iban y les golpeaban a pesar de que ya eran adolescentes o estaban comenzando en la calle, o los regañaban o los trataban muy mal, y que vivían porque eran unos grandes héroes en el juego que estaban jugando en ese momento, y era lo que les permitía compartir con los demás. Y hemos oído todos casos de suicidios de niños que, por ejemplo, porque les hackean una cuenta, se quitan la vida. Porque es que no se han dado cuenta los padres que habían reemplazado todos los logros que ellos sentían en su vida, toda la realización de su vida, estaba más en el juego que en la vida propia. Y eso es una parte que tiene que ver más con la calidad humana de uno y con la parte psicológica de estar pendiente realmente del niño, que con la parte tecnológica. Yo, como te decía, al final te doy una lista cortica de cosas que se pueden hacer con esto, pero yo creo que el tema es un tema más de Pablo y de los conocimientos que él tiene en eso, que un tema puramente tecnológico. La tecnología tiene que venir después para ayudar a lo que él nos diga. Perfecto. Sí, así es. Efectivamente, en esto del trabajo de padres e hijos, recordemos que nosotros decidimos ser papás. Muchas veces estamos con la emoción, hacemos tantos esfuerzos en la vida, queremos un hijo, pero también desde allí tenemos que empezar a entender que los hijos están allí para que nosotros los formemos como personas. Que nuestros hijos van a demandar mucho de nosotros en términos de afecto, en términos de compenetración, de compañía, de cuidados. A medida que van creciendo, obviamente, estas necesidades van cambiando en cuanto a proporciones, pero siempre nuestros hijos van a requerir de nosotros. Y efectivamente, cuando nosotros nos acercamos a ellos, porque tomo lo que decía Alcide, Gabriela, desde mi punto de vista, en el tema de la familia, tiene que existir una jerarquía. Los papás son las autoridades que están dentro del hogar y esa jerarquía se tiene que mantener. Lo que podemos nosotros es decidir si la distancia es así, infinita, o si hay un acercamiento o una cercanía bastante próxima, pero entendiendo que hay una jerarquía. Y esa cercanía es el papá que está pendiente de su hijo, el papá que sabe si le va bien en el colegio o no, que le pregunta si le están molestando, o todos estos detalles que hay en la socialización regular dentro del colegio, en las actividades extra académicas, o en el espacio ya ahora que estamos teniendo de conexión con la internet. Es sentarse a ver qué está viendo mi hijo, qué está haciendo, por qué está viendo esta serie. En estos días, pues, conversaba yo con un niño que estaba viendo una película que se llama The Purge, que es así como la purga, que es esa película en la que hay un día en el año que la gente puede hacer todo lo que le dé la gana, que es una película fuerte. Y pues bueno, viendo esto con acompañamiento de sus padres, se podía ver, bueno, qué pensaba él, cuáles eran sus criterios sobre esta película, cómo podía ver él manejar esta situación en la cual había una anomia total un día al año, ¿no? Entonces, bien manejado el contenido, entendiendo además el momento evolutivo en el que está este niño o esta niña, pues podemos hacer un proceso reflexivo muy interesante. Entonces, es importantísimo ver. ¿No? Escuchar, porque muchas veces caemos los papás que criticamos tanto la tecnología
en el tema de delegarle a todos estos dispositivos el cuidado de nuestros hijos desde una edad muy temprana. Entonces, muchas veces hay papás que antes de salir de la casa se aseguran que tienen el celular o la tableta porque es lo que le van a dar al niñito para que no moleste mientras estoy en el supermercado o para que no moleste mientras yo estoy en la reunión con mis amigos o mis amigas. Y entonces nosotros mismos allí estamos introduciendo la tecnología de una manera, y me disculpan, irresponsable. Irresponsable, correcto. ¿Sí? No, y porque no ahí es que esté mal. Perdón que te interrumpa, Pablo, pero ahí quería hacer un comentario, y es que una de las cosas que yo promuevo en mis recomendaciones es, invítalo a ver esto contigo. O sea, dile que esto te gusta. O sea, en vez de decir, no veas esto o no veas esto otro, ofrece una alternativa. Mira, descubrí, es una costumbre, es una cosa que se aplica mucho en mi casa porque es lo que yo hago. Descubrí esta serie para ti y me parece que te podría gustar. Como a ti te gustan las cosas de misterio, mira lo que te conseguí. Estuve buscando una serie que te guste. Yo no suelo ver cosas de superhéroes, por ejemplo, pero mira, te conseguí esta serie de superhéroes que sí me gusta porque tiene el elemento de la mamá, es un drama familiar y bueno, por ahí me voy metiendo, ¿no? Es un poco lo que yo intento promover, ¿no? En mi casa no se prohíbe nada, por supuesto, lo evaluamos, ¿no? O sea, lo vemos juntos, lo evaluamos. Puedo terminar diciéndote que no te lo recomiendo y que no quiero que la veas, pero más bien trato de orientarlo por la invitación a ver ciertos contenidos que me parece que sí son buenos y que te pueden gustar. Muy importante, porque no es solo una cosa que es buena, sino que te va a gustar en efecto, que va a hacer clic contigo. Sí, es muy importante tener esto presente, Gabriela y Alcides, y las personas que nos escuchan, porque cuando nosotros descuidamos a nuestros chamos y los dejamos que estén en contacto con todas estas oportunidades que tienen a través de los dispositivos electrónicos, de alguna manera no los estamos tomando en cuenta. Y muy acertado lo que dijo Alcides del niño que vivía esa realidad paralela a través de estos juegos, que de hecho hay juegos como los Sims, que son juegos de simulación donde la persona es un personaje que quiere de cualquier característica, ¿no? Puede ser un adulto, puede ser del género opuesto, de lo que quiera ser, ¿no? Y es súper popular entre adultos. Y a ver, cuando pues todos recordaremos en la época en que los chats se volvieron súper populares, había este hotel que se llamaba House Hotel, que permitía vivir una vida también paralela en el mundo de conocer gente y no sé si todavía existe por ahí, pero bueno, lo recuerdo muy claramente porque es una cosa que muy de los finales de los 90, principios del 2000 quizás, ¿no? Sí. Sin duda, es peligroso. Rescatar lo que comentaba, de esto de estar pendiente de los muchachos, de atender, disculpa Alcides, no, tranquilo. A los muchachos que se sientan cuando nosotros estamos con ellos y le decimos, bueno, déjame ver qué estás haciendo, déjame ver qué juego está, de qué se trata este juego. Y nos damos cuenta, por ejemplo, de que empezó, por ejemplo, Call of Duty empezó hablando de la segunda, creo que Call of Duty empezó, son guerras de rescatar gente, son de trabajo en equipo. Counter-Strike era una cosa basada en la Segunda Guerra Mundial. Y habla de países europeos. Entonces, son cosas que si nosotros desconocemos, nos perdemos esos detalles que para los muchachos pueden ser interesantes. Uno de mis pacientes aprendió muchísimas cosas sobre guerras y cosas europeas a través de un videojuego que para él era muy interesante, que era Halo. Entonces, no hay que caer en esa cosa de satanizar. Y así, cuando nosotros hablamos con nuestros muchachos, conversamos, nos cuentan y podemos ver qué sentido tiene para ellos este tipo de actividades. Pero muy importante no descuidarlos, porque a veces los dejamos a ellos en este tema de cuidado con el televisor, sea viendo Netflix o sea con la computadora o con lo que sea, y los niños lo resienten, pues, porque están viendo que nosotros los dejamos a cargo de todas estas cosas y eso golpea. Por el contrario, si nosotros estamos atentos a nuestros hijos, ellos lo valoran, ellos agradecen que nosotros como papás responsablemente les estemos diciendo, mira, esto no. Porque acuérdense que tanto los jóvenes, o sea, los niños pequeños que están mucho más abiertos al apoyo de los padres porque todavía nos idealizan y nos quieren mucho, lo reciben con más cuidado. Y el adolescente, pues también necesita al papá que le diga que no.
necesita ese papá con el cual tiene que pelear y de allí entonces da argumentos y contraargumentos y también eso es bueno porque tiene un papá que está pendiente. Entonces necesitamos nosotros hacer nuestro rol. Y a veces, Gabriela, nos toca decir que no. A veces podemos negociar, a veces podemos llegar a acuerdos, pero hay otros momentos en los que es no por Sí, todo lo que te estoy diciendo. Y claro. eso los puede llevar a frustrarse, pero también nosotros necesitamos enseñarle a los muchachos a frustrarse y a entender que hay cosas que no, como por ejemplo Que no o que todavía limitaciones. no. Sí, como por ejemplo en los videojuegos, Ujú. Alcides, corrígeme, hay clasificaciones, o Sí, sea, claro. hay unos que son E, que es para everyone, están los que son T, que es teen, que es para adolescentes, luego están los mature, los que son además que todavía están sin clasificación, que muchas veces nosotros no tomamos en cuenta eso y estamos exponiendo a los chamos a un contenido que no es el apropiado para su edad. Entonces es decirle, Correcto. mira, todavía no, tú lo vas a poder jugar cuando seas grande. Y el muchacho espera. Él puede esperar, bueno, que yo puedo jugar hasta ahora estos videojuegos y luego empiezan, bueno, ¿cuánto me falta para cumplir 10 años? ¿Cuánto me falta para cumplir Sí, 12? Y bueno, ya puedo jugar este juego. Y fíjate que lo ayudaste a tolerar, a esperar, a entender que las cosas llevan como un proceso y no adelantarse a los tiempos previstos. ¿Sí? exacto. Entonces, ese forma parte de lo que es ese control parental, de nuestra acción como papás responsables, con un amor responsable hacia nuestros hijos. Ok, fíjense una cosa, les quería consultar y sobre todo esto va quizás un poco más contigo, Pablo, sin embargo, me encanta que Alcides nos dé su perspectiva también como papá, con respecto al tema de el screen time, o sea, cómo distribuimos el tiempo que pasamos en línea y en consumiendo diferentes tipos de contenido. Ahora que estamos en una situación muy particular en donde la posibilidad de, mira, mejor sal y juega con una pelota, no está presente para la mayoría de los padres, que bueno, que están, como sabemos, en cuarentena. Además ahora con las vacaciones, que ni siquiera tenemos ese tiempo que tiene que ser dedicado a las cuestiones académicas. ¿Cómo hacemos para gestionar ese tiempo con la tecnología o con contenidos varios? Sí, voy a irme un poquito más atrás de esa pregunta y voy a referirme al estilo de crianza que tenemos hoy en día los papás. Hoy en día es impresionante la agenda que tienen los niñitos desde temprana edad, porque están un buen número de horas en el colegio, saliendo del colegio, entonces después van, dependiendo del género o de los intereses, entonces van al karate, al ballet, a la música, a la pintura, a las clases de japonés, a las clases de inglés, bueno, a la infinita cantidad de actividades que hacen los niñitos después del colegio, las tareas dirigidas, hay otros niñitos que entonces también van a sus terapias, ya sea de lenguaje o a terapia de psicopedagogía, etcétera, o a refuerzo académico, a las tareas dirigidas y todo lo demás. Total que los niñitos estaban muy acostumbrados a tener agendas bastante apretadas. Uh-huh. Esto nos trae a lo que es hoy en día. Esta restricción que tenemos a los chamos les ha golpeado infinitamente Uh-huh. porque están en la casa niños que estaban acostumbrados a hacer muchísimas actividades. Entonces, ahora están en la casa pasando mucho tiempo. Quizá al inicio fue mucho más llevadero para ellos porque era algo novedoso. Sí, en las primeras semanas, oye, mira, no estoy yendo al colegio. Después cuando apareció el colegio de manera remota, el homeschooling, bueno, mira, ahora estoy viendo las clases. A algunos niñitos les gustaba, otros tuvieron un poco de rechazo, pero finalmente se terminaron ajustando. Pero el tiempo ha pasado y ya se está haciendo bastante más difícil para ellos tolerar este tipo de Claro. situaciones. Y además no tienen la posibilidad de estar en contacto con sus pares, ¿no? Esa es otra, de reunirse. O, o muy, sí, o muy limitada. O sea, hay niñitos que se han comunicado con sus amiguitos justo a través de los videos que se hacen en equipo, que se hacen en línea. Entonces, bueno, a través de esto se han mantenido hasta cierto punto en contacto, o por medios como como el Zoom, Meet y todas las demás plataformas que hay, han podido mantenerse con cierto contacto. Cuando se ha ido levantando un poco este tema de las cuarentenas, algunos de los niñitos pues han hecho pijamadas, entonces van y se quedan uno o dos en casa de un amiguito y eso ha hecho cierta cercanía, más los permisos como para salir que si al parque o salir a ciertos lugares ha ayudado un poco, pero no es exactamente el mismo ritmo que ellos llevaban. Y pues
¿sabes? Lo más fácil es optar por los recursos que tenemos en casa, como son las computadoras, las tabletas, los celulares, etcétera. Entonces, para ser ya pues, más preciso en tu pregunta, definitivamente hay que permitirle a los niños también frustrarse, porque en esa agenda que mencioné que tenían los niñitos, donde no tenían tiempo para nada, no les dábamos el espacio de estar con tiempo de ocio. A nuestros niñitos ahora les va a tocar acostumbrarse a lo que es un tiempo de ocio en el que ellos van a tener que generar una opción, porque siempre estaban, bueno, mami, ¿ahora qué me toca? Mamá, ¿ahora qué hago? Mamá o papá, dime qué voy a hacer. Entonces, ahora les vamos a enseñar a ellos a ser creativos y a decir, bueno, hijo, tienes la opción, si no sabes qué hacer, mira, te puedes poner a jugar, te puedes poner a pintar, puedes ponerte a armar un rompecabezas, puedes, si tienes algún tipo de juegos de armar, hacer algo de esto. Y también, o sea, los vamos a ayudar en esa agenda, los vamos a ayudar a agendar todas esas actividades. Entonces, mira, vas a ver tele un par de horas en la mañana, luego en la tarde vas a tener 1 hora o 2 horas para jugar con tus videojuegos, e incluso, pues hay casos de niñitos que tienen un día de descanso en el que no juegan con sus consolas de videojuegos. Entonces, lo que necesitamos es ayudarlos a administrar el tiempo. Ese concepto que teníamos desde hace tiempo de administrar nuestro día, de agendar las cosas, ayuda mucho a los niñitos a estructurarse. Bueno, entonces este va a ser mi rato de hacer juegos tranquilos, porque esa es otra cosa, que caemos a veces en el tema de que tenemos que tener a los niñitos siempre activos. No, ellos también deben aprender a hacer actividades que sean más relajadas, como eso de la lectura, la pintura, escuchar música, hacer otras actividades, como les comentaba, de los fulanos juegos de mesa, que entonces pueden ayudar a los niños a hacer ese otro tipo de actividades. Y por supuesto, bueno, las actividades dentro de casa que ellos pueden realizar. Les podemos estructurar, nuevamente insisto, tiempo para que ellos disfruten, porque también si les dejamos ese espacio libre donde ellos pueden estar 6 horas, 7 horas, 8 horas, terminan además ellos irritables, terminan hasta incómodos y molestos porque tienen un exceso de estas actividades. O sea, llega un momento en que ya se aburren del televisor, se aburren de las series, se aburren de Netflix, se aburren de todo. Entonces, es ayudarlos a administrarse. Es lo que les vamos a enseñar a ellos. Muy bien. ¿Alcides? Sí, bueno, y tampoco hay que desperdiciar, pensar que la vida se va toda en cosas útiles, ¿no? A veces los momentos de ocio son los más divertidos y creo que algunos padres han tendido a llenar de actividades a los hijos para no tener ese espacio de ocio donde se le pueda ocurrir al hijo de repente hablar con él o de repente plantearle alguna duda que tiene. Claro. Entonces hay padres que yo veo que me dicen, yo soy una muy buena madre porque mis hijos están en puras actividades todos los días de la semana, desde que salen del colegio y todo eso. Y yo le digo, ¿y cuándo hablas con ellos? ¿Cuándo te diviertes con ellos realmente? Entonces yo pienso que es importante ver que esto que se presentó ahorita no es algo con lo que, digamos, vamos a vivir el resto de nuestra vida, pero sí va a cambiar el resto de nuestra vida y que podemos aprovechar de esta experiencia que puede ser igual a la de quedarse encerrado en un ascensor por 4 o 5 horas con un grupo de extraños y de donde puedes salir con una muy buena amistad con la gente que estaba allá adentro, o puedes pasar un muy mal rato dependiendo de las actitudes que cada uno tenga, ¿no? Entonces, esto es un reto que hay que aprender a solucionar y es un reto donde además obliga al padre a estar al lado del hijo, inclusive durante el horario de trabajo. Entonces hay padres que nunca han sabido ser padres y que han confiado la educación de sus hijos a la escuela, a las tareas adicionales, a la internet, a la madre en el caso de que fuera el padre el que trabajaba o en caso de que el madre y padre trabajaran, a la persona de servicio, a la tía, a la abuela o a lo que fuera, y están incómodos porque les toca hacer algo que nunca han sabido hacer y no saben si lo están haciendo bien o si lo saben hacer bien o no. Entonces, hay que tener mucho en cuenta esto, que esa hora de restricciones que tú hablabas al principio y lo llevo a esto, no tiene que obedecer al mal humor que tú puedas tener por tener que aceptar un rol que tú mismo escogiste, como Pablo nos decía muy bien antes, y que no escogió el niño, porque el niño no escogió nacer, pero tú sí escogiste tenerlo a él, o por lo menos hasta que no avancemos más en la parte mística no sabremos si el niño realmente escogió nacer o no, pero que es una opción válida, pero que te toca encargarte de tu papel como persona que eres. Y entonces puedes aprovecharlo enseñándole a tu hijo, por ejemplo, recursos en la red, ya que estamos hablando de tecnología, para aprender sobre temas que le gustan. Yo tengo una hija de 12 años preciosa, pero que
lo que más le gusta a ella no es que le digan que es preciosa, y lo es, más allá de la palabra de padre mía. Es una muchacha que tiene muchos atributos físicos muy lindos, pero a ella le encanta que le vean a ella el cerebro, lo que piensa. Ella siente que la palabra nerd es una palabra bonita, ¿ok? Mientras yo luché por bullying en el colegio por ser nerd, ella más bien lo ve ahorita como un ideal, gracias a algunas series de televisión, gracias a algunos otros ideales distintos que están por ahí. Y ella, por ejemplo, se la pasa metiéndose a ver en YouTube cosas como el robot de Platón, que no sé si lo conocen, pero es un muchacho que está, creo que en Taiwán o en Nueva Zelanda. Está hacia algún lado con varias horas de desfase, pero que toca temas de repente impresionantes sobre el espacio exterior, sobre cómo las estrellas enanas, etcétera. A mí que me gusta mucho la astronomía y tengo un telescopio y en estos días he aprovechado de poner a mi niña a ver Saturno, a ver Júpiter, etcétera. Estamos pendientes de ver el cometa que no nos ha dejado el tiempo de verlo bien. Pero ella se mete por su cuenta y entonces de repente te habla de las misiones a Marte, te habla de lo que hay que hacer para las misiones a Marte, que es más fácil reformar otro planeta, yo no sé cuándo, y te saca un montón de temas que tú dices, bueno, un niño de 12 años no es fácil que haga esto. Entonces tienes que resignarte a entender de que el equivalente a lo que era para nosotros la lectura, como forma de evasión, uno, como forma de mantener la imaginación funcionando, dos, o como forma de vivir y adquirir conocimientos, que era la tercera, lo hacen ellos a través de la internet. Y así como yo leía mucho cuando pequeño, en mi caso, no puedo quejarme de que mi hija esté en internet por mucho tiempo, porque lo que tendría que ver es más bien, en el caso de que fuera lectura, el equivalente a quiénes son los lectores, a quiénes son los autores que está leyendo, qué tipo de literatura está consumiendo, pero no que el hábito de la lectura, no el hábito de aprender y tener nuevos conocimientos. Y la otra parte que es importante es que en este momento en que no hay socialización por culpa de todas las restricciones de distanciamiento social, como lo llaman algunos, que realmente no debería ser distanciamiento social, sino distanciamiento físico y no social. El acercamiento social se puede dar a partir de herramientas de este estilo. ¿Cuántos cumpleaños no se han celebrado así? ¿Cuánta gente no ha celebrado graduaciones? Inclusive, lástima que es algo trágico, pero es impresionante, hay inclusive asistencia digital a los velorios y a los entierros de personas que han muerto en esta época, en su mayoría obviamente por COVID y todo eso, pero permiten estar con los deudos en ese momento de una forma o de otra, aunque la experiencia pueda ser muy dura. Claro, justamente. Así que recomiendo eso, recomiendo que se tome en cuenta que eso es un canal de escape en este momento. Cuando vas a restringir, no restringas de más porque ya tienes restringida la libertad física de salir a donde quiere. Si vive en un apartamento pequeño, probablemente no puede ni jugar pelota, ni balón, ni hacer cosas de actividades físicas más fuertes. Entonces, esto no, y puedes tomar cosas alternas como la lectura. Mi hija, por ejemplo, es una gran lectora, a pesar de que consume mucho tiempo en Internet. Y eso es interesante de verlo porque por ahí tienes una ventana a dónde dedicarte y dónde conseguir que el muchacho invierta de mucho tiempo en algo que pueda ser importante y que pueda ser bueno para él. No, y no están peleados. Y justamente iba a acotar que yo tengo un amigo que se comunica, o sea, que su forma de comunicarse con su hijastro, con el que estuvo mucho tiempo, o sea, convivió mucho tiempo y hoy en día están separados, es a través de los juegos, de los videojuegos. O sea, ambos se conectan en línea. Y me dice, mira, ha sido, o sea, yo escucho el testimonio del papá, ¿no? O sea, ha sido mi forma de conectarme con él nuevamente. Porque sin duda, tengo un amigo que vive en Estados Unidos y tuvo su primer hijo en Puerto Rico porque es natural de Puerto Rico. Y su forma principal de comunicación es todos los días por 1 hora o 2 jugando frente a PlayStation. Y ellos, además, así él conoce y es amigo de todos los amigos de su hijo. Y conoce las formas de ser de todas las personas que están ahí. O sea, es una herramienta, vuelvo a lo que decía al principio, todo depende de cómo la quieras usar. Es un espacio. Es correcto. Sí, todo depende de cómo lo usemos, ¿no? Hasta algunos venenos en bajas dosis pueden ser terapéuticos. O algunas cosas buenas en dosis excesivas pueden convertirse en algo tóxico. Genial. Bueno, yo les quería hacer varias preguntas que me hicieron las personas a través de Instagram y de Twitter. Y bueno, se las voy a leer tal cual como me las hicieron llegar en algunos casos y ustedes, bueno, irán dándome su visión del asunto. Me dan un segundito por aquí y ya les voy leyendo.
A ver. Ajá. Por aquí tenemos una. Esta es una técnica, pero esta la vamos a dejar para el final. Me dice una mamá, ¿cómo haces para que no aparezcan los fucking, usó esa palabra, tutoriales de maquillaje para las niñas? Esta es una mamá que conozco, súper feminista y, digamos, no le gusta que ese tipo de contenido sea el contenido que más consume su hija, ¿no? Porque además es pequeña, creo que tiene 4 o 5 años más o menos. ¿Cómo podemos evitar? Y por ahí también justamente me dicen cómo evitamos que les aparezcan comerciales o publicidad que no es adecuada para niños en los videos de YouTube. Sí, hay herramientas para eso. Los protectores parentales de, por ejemplo, firmas de antivirus como Kaspersky funcionan muy bien. Eso sí, tienes que hacerte al hábito de comprar tu antivirus y tener una licencia legal para normalmente instalar este protector parental. Lo recomiendo enormemente. Filtra ya de una vez las URLs o las direcciones de sitios que sean conocidos no solamente porque tienen pornografía o porque tienen cosas de, digamos, extremismo religioso o algún otro tipo de extremismo que ya de una vez la eliminan, sino que también son capaces de guardarte de alguna forma de esos fastidiosos anuncios y son capaces de eliminarlos también en muchos de los casos para que no los vean, ¿no? ¿Ok? Hay opciones como YouTube Kids, pero que no está disponible aquí en Venezuela. En Venezuela, sí. Que te permiten ya navegar en un ambiente mucho más seguro dentro de YouTube. Y eso los padres aquí, si cuentan con un servicio de VPN y configuran la máquina de su hijo para trabajar con esta máquina de VPN y como si estuviera navegando desde un país que sí lo tenga el servicio, lo pueden tener como un acceso, ¿no? Esas son dos herramientas para poder utilizar dentro de esto. Lamentablemente, en sitios como Instagram, él te va a sugerir en las búsquedas de manera automática cosas que ya has buscado. Entonces, la mejor forma que tienes de que no te aparezcan tutoriales de maquillaje realmente va a ser enseñarle a tu hija que el maquillaje es algo secundario o que no es algo primario para que no los esté viendo. Porque mientras más tú vayas viendo, la inteligencia artificial está por todos lados suelta para mandarte más contenido de ese estilo. Por ejemplo, yo no estoy nada en forma en este momento, pero tengo una amiga que tiene un programa de fitness en la televisión y la agregué a Instagram en una de las primeras personas que agregué hace mucho tiempo. Y a partir de ahí me fueron llegando muchas personas conocidas que también estaban en eso. Y entonces tú ves mi Instagram y parece que yo fuera la persona más fitness de este mundo y que estuviera haciendo fisicoculturismo y cosas por el estilo. Y que no es cierto, no es cierto, pero esa es la realidad que vio a través de un hábito de consumo en un principio cuando tenía pocos personas a las que yo seguía, pero estaba siguiendo a esa persona y vi su contenido más de una vez. Entonces, los hábitos de manejo de la información tienen mucho que ver con lo que vamos a ver ahí. Entonces, más bien como padre, utiliza eso con inteligencia cuando navegues, por ejemplo, en la máquina de tu hijo para ver qué tipo de contenido te está sugiriendo en Instagram o qué tipo de contenido te sugiere dentro de YouTube y sabrás un poco más sobre los hábitos de tu hijo. Eso es una cosa que puedes utilizar como una herramienta para conocerla. Y una vez que la descubres, por favor, no lo ataques. Más bien intenta buscar una forma decente de traerlo hacia el lado que tú consideras que es el mejor. Si está en el lado oscuro de la fuerza, por decirlo de alguna forma, como en Star Wars, bueno, busca tu mejor forma de traerlo al lado claro. O si no, si eres del lado oscuro, termina de enseñarle los trucos para que saque mayor provecho a la fuerza, ¿no? Pero de alguna forma, tómalo en cuenta, toma lo que piensa y todo esto. Y ni que empieces a restringir el tiempo de pantalla, ni que empieces a colocarle horarios, ni que le quites los dispositivos, vas a lograr que se aleje de eso, porque en cualquier momento va a intentar ir por su lado. Así que lo mejor es estar del lado de él. No sé qué nos puede decir de esto, Pablo, que tiene mucho más herramientas de eso, ¿no? Solo voy a agregar un poquito más, ¿no? Que es bien como comentábamos, saber por qué la niñita está tan interesada en este tema del maquillaje, porque capaz es como dices tú, que ella sencillamente lo vio un par de veces y ya lo que hizo el algoritmo es mandarle todo el tiempo los videos de maquillaje. A lo mejor la niñita no sabe ni qué hacer con esto. Claro. Pero si fuese el caso de que le gusta, ella pudiese tener como opciones que le compre pues colores y que le haga caritas y que la niñita maquille estas figuras en el papel.
¿sí? Que ella pueda ir canalizando esto, a lo mejor por ahí saca una vena artística. Pero sí es importante que podamos buscar opciones, ¿no? O decirle, pues mira, lo del maquillaje, tú estás muy pequeña, tienes 4 años, ya vendrá el momento de poder hacer esto cuando ya seas más grande y mientras tanto lo canalizamos con que maquille a las muñecas o que maquille lo que les decía, que haga estos dibujos y pinte muñequitas de papel. Claro. Bueno, yo creo que viene más por el tema hay muchos tutoriales de maquillaje o muchos contenidos que son publicitados. Entonces creo que viene más por ese lado, porque le está entrando publicidad probablemente. Y justamente tú que mencionaste Instagram, Alcides, sería bueno hacer el énfasis en que, en teoría, las redes sociales todavía no son un espacio seguro. Es decir, Instagram no es un espacio seguro ni recomendado para niños. Y de hecho no puedes crear una cuenta hasta cierta edad. No estoy segura de cuál es la edad. Y sugieren es que los niños que los tienen, porque son niños influencers o niños youtubers, sean estrictamente supervisados por los padres. ¿Es así? Sí, sin duda que las redes sociales no son un sitio seguro para nada. Era un comentario que les iba a hacer antes y ahorita que me lo tocas me recuerdas que uno tiene que estar consciente que la internet es muy insegura, ¿ok? Y tiene que estar consciente de eso cuando lanzas a tu niño ahí. No es que es insegura en el sentido de que todo lo que está para hacerte daño. No, hay muchísimas cosas buenas, pero también hay cosas que te pueden hacer daño que están metidas en el medio. Y una de ellas es que hay muchos pervertidos intentando usar la red para hacerse pasar por personas de otra edad, para conseguir datos de las personas, ya sea con fines perversos de robos, atracos, secuestros, etcétera, pero también mucha parte es pedofilia, muchas veces la extorsión de extorsión sexual de alguna forma u otra, y los niños caen muy fácil en eso porque creen en el perfil. Tú, un niño, tú le dices, no sé, se enfermó y le dices, bueno, vamos al médico y el médico te manda esta medicina y él dice, ok, me tomo la medicina y me curo. Claro. O sea, para él es una verdad, un dogma, una verdad absoluta. Sí. ¿Ok? Entonces lo mismo pasa con las aseveraciones que le hace la gente. Mira, yo tengo 10 años y estoy en El Salvador y mi mamá me pega y te comprendo, porque mi mamá es mala, no me deja hacer de esta forma. Y de repente, si el niño tiene un problema con su mamá, se siente identificado y empieza a compartir datos privados que son los que sirven de base para los extorsionadores que están después ahí. Y esos datos privados a veces pasan a después una foto, y la foto puede ser una foto a lo mejor solamente en un traje de baño o una foto en la playa, y entonces después empiezan a amenazarle, mira, si tú no haces una foto distinta conmigo, le voy a mandar esta foto a tu mamá. Y ahí entro a la parte que comentábamos antes. Yo soy completamente a favor de lo que decía Pablo, de mantener una verticalidad en la familia, donde tienes que darte cuenta de que el padre o la madre y los dos juntos, si están los dos en la familia, son el tope de esa verticalidad y los hijos están hacia abajo, ¿no? Pero tienes que también estar no tan lejos, como decía Pablo, sino más cerca, como para permitir que el hijo, cuando tenga un problema, te busque a ti de primero y no busque a otra persona en otro lado. ¿Ok? Correcto. Y te voy a dar un ejemplo muy corto, pero inverso. Tengo una amiga que tuvo problemas porque tuvo una pareja y la pareja le tomó unas fotos en las cuales ella aparecía con poca ropa. La pareja terminaron, ella y su pareja terminaron, y ella recibió una amenaza por parte de su pareja. Y la amenaza era, le voy a mostrar estas fotos a tu hija. ¿Ok? Ella era una madre soltera que había criado a su hija por mucho tiempo y todavía veía a su hija como su hija pequeña. Pero su hija ya no era tan pequeña, su hija tenía más de 18 años, o tenía 18 años casi en el momento. ¿Ok? Pero en ella persistía ese convencimiento de madre de mi hija pequeña. ¿Y qué pasa cuando eso? Me contacta a mí como persona que puedo ayudarla desde el punto de vista de informática. Yo le digo, bueno, si tú quieres, me puedes dar la foto y con la foto, si tú tienes una copia, podemos hacer una búsqueda a ver si ha sido publicada en algún lado. Pero más allá de eso, no podemos hacer mucho y no te aconsejo que me andes dando una foto que te hace sentir avergonzada ni a mí ni a nadie para que la andes buscando. Mientras no tengas algo en público que está apareciendo así. Entonces simplemente dirígete al lado de tu hija, que es lo único que te da miedo en esta extorsión, y dile a tu hija, mira, tuve un novio y con mi novio, que tú te acuerdas quién era, me tomó una foto así y él me está amenazando con esto. Ya te lo dije. No vas a saber nada. Le quitó todo el poder a la otra persona que estaba enfrente. Al decirle, ya le dije a mi hija y te puedes ir para acá, eso se quitó un estorbo de encima y todo. Pero fíjate que esto le pasó a la mamá, no a la hija.
Que es lo más común, ¿no? Que suele pasar. Exacto, cuando le pasa a la hija, todavía es más difícil que la mamá piense. Sí. Es más difícil que piense como la mamá, digo. Es más difícil que sea la más madura. Es más difícil que piense todo esto. Entonces tus hijos tienen que saber que te tienen a ti como aporte, como apoyo, como persona que va a estar a su lado y que no importa la foto que puedan o el error que hayan cometido, que en otra persona tú no los vas a dejar de querer por eso. Y eso es lo que corta realmente estas extorsiones antes de que lleguen a mayores. La vulnerabilidad, ¿no? O sea, Excelente. soy tan, Sí, y sí. aceptar que yo como padre soy tan vulnerable como tu hijo en este entorno, ¿no? En este entorno. Exactamente. Estamos hablando. Vale, Esa es la igualdad la que yo pregono que debes de usar con tus hijos. Es una igualdad que no es una igualdad, o sea, es una igualdad en el sentido de que nos pueden pasar las mismas cosas, pero yo estoy por encima que ti. Siempre porque tengo más experiencia, porque soy tu padre y porque tengo responsabilidades contigo. claro, Es difícil Correcto. a veces para la gente manejar esto, pero Sí. es la forma que hay que buscar, ¿no? Sí, excelente. que a veces caemos en esto de que yo soy amigo, cuando a mí, les confieso algo, cuando a mí un papá que está en consulta me dice, es que yo soy amigo de mi hijo, a mí eso me da escalofríos. Porque Sin entonces me duda. pregunto, ¿quién será el papá de este niño? Si el papá es un amigo, ¿quién será el papá? ¿Quién está a cargo de este muchacho? Entonces yo creo que no hay que confundir amistad con cercanía. Tenemos que ser papás porque es nuestro rol, pero tenemos que ser cercanos, cálidos, próximos, y Exactamente. estar involucrados con nuestros hijos. Claro, Padres cercanos. Es la mejor definición que puedes dar de la actitud que tenemos que tener. totalmente de acuerdo. Bueno, la pregunta de la publicidad ya la respondimos, se repitió en varias ocasiones, quiere decir que es una de las cosas que más le preocupa a la gente. Y por aquí tengo una pregunta que tiene que ver con, ella usa la palabra adicción, la adicción o la locura o el frenesí que tienen sus hijos por las compras dentro de los videojuegos. O sea, están enloquecidos con el tema de que la virtualidad de los juegos en ese universo, hay una especie de dinero que ellos pueden gastar. Los pavos, Los pavos o les dicen, y entonces compran skins, compran armas, compran no sé qué, dependiendo del videojuego y las posibilidades que ofrezca. Y yo le voy a agregar otra capa de dificultad a esa pregunta, y es que ella dice que sus hijos están enloquecidos por esto, pero mi hijo, que recientemente acaba de entrar al mundo de Roblox, en su primera experiencia se puso súper contento porque había hecho un primer amigo, ¿no? Entonces ese amigo le escribió por el chat no sé qué, y entonces le dijo, vamos a atacar a fulano, no sé qué. Y entonces estaba súper contento y a mí debo reconocer que a mí me enterneció muchísimo porque después de 4 meses encerrado en casa y sin poder ver a sus amigos, pues me pareció bonito, ¿no? Que él de repente se emocionara porque tenía un amigo nuevo. Pero entonces me dijo que él, al rato, ¿no? De estar jugando, que él quería, que había empezado a comprar cosas para regalarle a su amigo, porque su amigo le decía que necesitaba tal y cual arma y que ya se le había acabado su dinero. Entonces, ¿cómo manejamos este tema de, no sé, un poco administrativo, ¿no? De finanzas personales virtuales para niños en casa? Pablo, si Bueno, quieres comenzar. sí, por favor, gracias, Alcides. Esto hay que manejarlo además con criterio de realidad. Hay familias que pueden tener acceso a hacer pagos porque todo esto es en divisas, y generalmente tienes que tener o cuentas o tarjetas de bancos americanos para poder sufragar esos costos, ¿no? Y en la mayoría de los videojuegos empiezan con cosas típicas psicológicas, pues muy de lo conductual, empiezan haciendo algo gratuito y después empiezan a decir, bueno, pero para conseguir este skin que es el dorado, entonces te cuesta más, o esta arma que es la dorada, entonces ya no es gratis, ya no es por puntos, sino que tienes que pagar tanta cantidad. Entonces comienzan con el tema de te lo regalo o lo consigues solamente con tu esfuerzo para luego que ya la persona está enganchada con el juego, ya le pides que compre. Lastimosamente he tenido casos de niñitos que han incurrido inclusive en comportamientos que se pueden catalogar pues delictivos porque les han robado las tarjetas a los papás y han comprado y se han gastado cifras astronómicas en esto, ¿no? Y eso ya cuando los papás le dicen que no se puede hacer y estos muchachos infringen la ley
del hogar y pues buscan las tarjetas y hacen este tipo de compras. Yo creo que tiene que ver mucho pues con esa concientización en lo que hemos venido hablando a lo largo del programa. Si nosotros estamos pendientes de lo que hacen nuestros hijos y les estamos comentando y sabemos qué implica cada videojuego, les podemos decir, mira, cuando esto llegue al tema de pagar cosas, ya allí nosotros no podemos porque no contamos con los recursos, o si se cuenta con ellos, decirle, bueno, tú tienes un tope de gasto de tanta cantidad. Porque también hay mucha gente en esto que hablaba Alcides de las identidades suplantadas, que son personas que terminan pidiéndole, regálame cosas porque yo soy tu amigo, y probablemente es un adulto que lo que está es lucrándose de este tipo de actividades, porque empiezan a decirle al otro. De hecho, hay gente que juega estos videojuegos y consigue como una especie de lingotes o algo así, que luego puede intercambiar por dinero real. Entonces hay que estar muy atento a lo que hacen nuestros hijos y explicarles con mucha claridad, con mucha tranquilidad, mira, este juego va a llegar un momento en que te va a pedir estas cosas y nosotros no podemos cubrir esto o lo puedo cubrir hasta cierto punto. Claro. Hablado todo con mucha claridad, con mucha franqueza. Vale. Alcides, ¿qué nos dices? Nos Sí, quedan unos 8 minutos. sin duda. Esto es impresionantemente interesante, ¿no? En una conferencia con la gente de seguros, yo les dije, por ejemplo, para estas nuevas generaciones, ¿alguno de ustedes ha considerado en ofrecer un seguro de vida para un personaje ficticio? Porque es que a veces los niños han invertido tanto tiempo en sus horas de juego para tener las cosas que se obtienen gratis, que normalmente si es gratis es porque tienes que trabajar mucho tiempo para lograrlo y todo, o han pagado dinero a través de sus padres, a través de amigos o lo que sea, para comprar algunas de estas armas, skins, casas, etcétera. Hay cosas que permiten hacer que tu personaje sea mayor. Que la realización del niño se traslada de su ser físico a su ser virtual. Y esto suena más profundo de lo que es, pero tan sencillo como que el niño la pasa mejor en el videojuego que en la vida real, para decirlo con palabras menos místicas. Pero una pérdida en el mundo digital puede ser tan grande entonces, o más grande que una pérdida en el mundo real. Entonces, obviamente, el cerebro trabaja, tiene sus prioridades, y si tu prioridad es de 24 horas del día, andas pensando 20 en el juego, en lo que vas a hacer, a quién le vas a ganar, en cómo has mejorado más que los demás, en cómo aquí sí brillas y a lo mejor en tu vida real no brillas tanto, o a lo mejor sí brillas en la vida real, pero simplemente en este lado está brillando ante las personas que le dependen. El bien digital, virtual, que no existe, empieza a tener un valor tan grande para el niño que puede llegar a costarle hasta la vida. Y lo digo con toda la responsabilidad del mundo porque a veces los padres no estamos conscientes de esto y tú eres capaz de obligar a tu hijo a lo mejor que te vengas a comer ya y te dice, mamá, pero es que estoy terminando en el juego y estoy salvando esto. Y tú no te das cuenta, pero lo obligas o le quitas, digamos que si fuera antes le desenchufabas el computador, ahorita no puedes hacerlo, pero desenchufa el router, no sé, o algo por el estilo. Y tú puedes llegar a causar un trauma en ese niño enorme, un resentimiento hacia ti, un sentimiento malo hacia la vida. O sea, son cosas que son muy valiosas. Por eso, tienes que estar muy cerca de tu hijo para saber si el personaje en la vida no real vale tanto o más que el personaje que es él, o la persona que es él, mejor dicho, en la vida real. Entonces, eso es importante, descubrirlo, y cuando lo descubras no puedes atacarlo de frente, porque no, la solución no es apagar el computador de una y todo, porque eso es como que perdiera el personaje y se puede llegar a suicidar inclusive, o sea, entre los peores de los casos. Pero también puede pasar muchos traumas que no son tan graves, pero que pueden marcarlo mucho, y en eso, bueno, Pablo es el experto, perdón, en esta área. Pero sí, yo creo que Pablo nos puede hablar desde el punto de vista de la adicción y cerrar esto, de qué tan adicto se puede hacer una persona a una vida que no es real, sino virtual, Pablo. Hasta el 100%. Hay personas que terminan tan desconectadas. No, afortunadamente no es muy frecuente que esto ocurra y generalmente puede haber ya un tema psicológico precedente que se desencadenó o que sencillamente consiguió curso a través de este tipo de juegos, porque en línea general los niñitos, a pesar de sus cortas edades, pueden distinguir entre lo que es realidad virtual y lo que es su vida como tal, ¿no? Y de repente pueden
asumir el personaje como lo hacíamos a lo mejor de chavos cuando jugábamos a policías y ladrones, o cuando éramos, a lo mejor estábamos jugando fútbol y de yo soy Maradona, y nos peleábamos por eso, y en ese momento éramos Maradona, o éramos el policía, o éramos Superman, o cualquiera de estos personajes, ¿no? Entonces, la mayoría de los chamos afortunadamente logran hacer ese cambio, logran hacer ese switch entre estoy en el videojuego o estoy en mi vida real. Pero efectivamente, como dice Alcides, lastimosamente ha habido casos de esta naturaleza, sobre todo los que yo he conocido han sido en países orientales como Japón y China, donde además el control que se hace es hasta en los sitios donde se juega, porque los chamos se quedaban pegados en los lugares, o sea, eran horas y horas y horas, y hubo casos de niños que murieron, pero de inanición, porque ni comían ni dormían, era terrible. Entonces, frente a este problema que se convirtió en un problema de salud pública, ya entonces ellos comenzaron con restricciones muy severas. Pero en este caso, como lo plantea, de empezar a vivir a través de ese personaje muchos logros, definitivamente pueden haber situaciones que terminen tan dramáticamente como con este tema del suicidio. Es afortunadamente la minoría, pero puede llegar a ocurrir. Una preguntita, Pablo. ¿Tú consideras que a los niños se les debe hablar de esa realidad? De mira esto, o sea, para que ellos también estén un poco en un proceso de autogestión, ¿no? O sea, de autovigilancia. Claro. Es decir, sí, mira, hay niños, qué locura, mira, a estos niñitos les pasó esto porque dejaron de comer y de dormir, o sea, sí, sin llegar tampoco a dramatizarlo. Yo creo que es importante que ellos puedan, como siempre yo les he recomendado a los papás, hay que hablar en función de la capacidad de entendimiento del niño y explicar hasta donde ellos estén en condiciones de entender, no sobreexplicar, porque a veces es más bien generalizamos confusión en vez de aclarar las cosas. Pero sí hablarles de los riesgos que hay. Y si ellos nos preguntan, ¿pero qué riesgo puede haber? Mira, en casos extremos hay niños que han dejado de comer, que se han trasnochado y se han enfermado por este tipo de situaciones, o han tenido discusiones severas con sus padres porque están tan pegados a los videojuegos que entonces los padres recurren a esto que decía Alcides, de desenchufar la computadora o de apagar el router o lo que sea. Claro. Hace un tiempo hubo un video que yo la verdad no sé si fue real o no, pero no sé si ustedes alcanzaron a verlos también en un país oriental, no sé si era en Japón, en Corea o en alguno de estos sitios, donde había un carro que se para en un puente, sale un niño por una puerta, la mamá sale y le tranca la puerta. Luego el muchachito se sale por la puerta del lado contrario, sale corriendo por la vía a riesgo de que lo atropellara un vehículo y el muchachito salta a la barrera. Luego la mamá va corriendo y se asoma y aparentemente lo que dicen de este video es que en este puente el niñito se lanzó al vacío y se suicidó porque la mamá le estaba quitando la consola de videojuegos. Entonces pueden haber situaciones como esta, insisto, hay que verificar a ver si esta información es real, pero si en lo más cotidiano hay niñitos que se ponen excesivamente molestos con los papás y terminan rompiendo cosas, y ahí es donde estaríamos nosotros, importante de evaluar si existe una adicción. Claro. Y algunos criterios, rapidito, para que los puedan tener de lo que pudiera ser una adicción, es si el niñito está 24/7 hablando del videojuego cuando no está jugando el videojuego y lo que busca en internet es referente al videojuego, cuando su tema de conversación es con respecto al videojuego y cuando no lo tiene, muestra síntomas de irritabilidad, de molestia, de desagrado. Frente a esto, es muy probable que estemos enfrentando esta situación, porque la característica de una adicción tiene que ver con un pensamiento obsesivamente dirigido a ese tema y con una conducta compulsiva relacionada con este pensamiento. Entonces, allí tendríamos que hablar y hay que hacer pues una intervención en muchos casos drástica sobre este tipo de situaciones, ¿no? Para poder ayudar al niñito y a tomar conciencia, porque en el caso de las adicciones comportamentales, pues se puede llegar a entrenar a las personas para que puedan, los niñitos, jugar sus videojuegos. No es que los tienen prohibidos por el resto de su vida, sino que aprenden a administrarse con el tema del videojuego. Les quiero dar las gracias, por supuesto, por todas sus recomendaciones y quiero que cerremos con las recomendaciones particulares de cada uno de ustedes acerca de las publicaciones o las cuentas que creen que los papás deberíamos seguir para estar actualizados en este sentido. Muy importante también las herramientas tecnológicas, pues que Alcides por su lado nos pueda recomendar o aportar.
Por supuesto, en el video las pondremos abajo en la descripción para que la gente las pueda entender mejor y buscarlas. Así que los dejo para la despedida y estoy sumamente agradecida por su tiempo, que se nos extendió un poquito más de lo que habíamos proyectado y por todas sus amable aporte a esta conversación. Gracias. Bueno, ¿quién ¿Comienzo yo? Alcides, claro. Ok. Bueno, muchísimas gracias por conversar sobre este tema. No quiero irme sin dejar de recordarle a la gente que sí hay herramientas que tienen a su disposición para poder controlar lo que hacen sus hijos. Mi primer consejo es, primero acérquense a sus hijos, sepan qué hacen sus hijos y vean qué es lo que tienen que controlar. Hablen mucho con ellos, pero hablando de la parte técnica o tecnológica, de lo que pueden hacer, lo primero, instalen siempre una versión muy buena de antivirus en todos sus equipos y especialmente en el de sus hijos. Les recomiendo un antivirus como ESET o como Kaspersky, que tienen normalmente muy buen rendimiento, no van a poner lento su PC ni nada por el estilo. Y tienen herramientas como en el caso de Kaspersky se llama SafeKits, en el caso de ESET no recuerdo ahorita el nombre, pero hay que buscarlo. Tienen herramientas para buscar y hacer todo lo que es todo este manejo de control parental. El control parental obviamente van a poder limitar ustedes las horas a las que la gente se conecta, es decir, sus hijos se conectan a las redes, van a poder, digamos que prohibir, o sea, poner un ban o un banning sobre lo que son algunos sitios web que se conoce, que están ya en listas y que se conocen que son sitios web que no deberían ser visitados por niños o que pueden tener malware o que pueden tener algún tipo de virus que se instale dentro de eso. Igualmente, revisen el router de acceso inalámbrico que tienen en su casa. Normalmente estos routers tienen una opción de control parental donde ustedes pueden decir qué equipos se conectan, a qué horas, pueden restringir el ancho de banda, pueden restringir páginas en particular que ustedes vean, especialmente si tienen algún problema con alguna página en particular, pueden ponerla ahí para que no tenga acceso ninguno de sus hijos o nadie de la casa a este lugar, dentro de todo. Y después hay herramientas para los niños más pequeños donde pueden navegar con mayor confianza. Y esas herramientas están disponibles en algunos países. En YouTube, por ejemplo, tiene una versión que se llama Kids, donde están seguros que no van a conseguir ningún tipo de contenido malintencionado los niños que estén navegando ahí. Navegar en páginas conocidas es otra opción. O sea, cuando tienes un niño muy pequeño y le estás dando acceso, más bien haz lo contrario. En lugar de prohibir todos los sitios, prohíbes todo Internet y solamente autoriza los sitios donde tú quieres que esté. Y entonces puedes colocar sitios como Discovery Kids o por ejemplo, que de este estilo, que tú ya los tienes controlados, sabes que tienen un contenido que está de acuerdo a lo que tú piensas, y decirle, bueno, navega en este sitio, en este sitio, en este sitio, en este otro, tal, y le das una lista para que comience un niño pequeño y pueda de alguna forma estar un poco más tranquilo con lo que hace. ¿Okay? No autoricen a sus hijos a tener redes sociales sin supervisión de ustedes. Muchas veces hay conceptos de privacidad muy fuertes que manejar con los hijos, pero una cosa que podría resultar, por ejemplo, es que ustedes coloquen que su hijo tenga contraseña en sus redes sociales, pero que la contraseña la tenga copiada en un sobre cerrado, que ustedes guarden en algún lado, etcétera, y que lo abran solamente en caso de emergencia, y de vez en cuando tienen que, por supuesto, verificar que esa contraseña es la que funciona y ver que eso está ahí. Esos son algunos trucos que pueden tener ustedes para utilizarlo dentro de todo. Es muy serio el tema de la privacidad para los niños, pero también no se puede olvidar uno del rol de padre y del rol de proveedor, no solamente de comida, de tecnología, eso, sino también proveedor de seguridad para su hijo. Y así como si ustedes no lo dejarían en plena calle al lado de unas personas que tienen un aspecto de malhechores, el mismo derecho tienen ustedes de verificar con quién habla y con quién está en las redes sociales. Así que todo esto hay que discutirlo y mientras más claras tengan las normas con tus hijos, les va a ser más fácil aplicar estas herramientas. Si tú le explicas, mira, yo voy a poner un software de acceso remoto a tu computadora porque quiero conectarme cuando sea. Si ustedes se lo dicen por adelantado a su hijo, va a ser menos duro que el hijo lo descubra por sí solo. Claro. O sea, yo he descubierto y he conocido muchos casos de gente que intenta instalar herramientas de espionaje sobre las computadoras de sus hijos y lo que logran es traicionar la confianza de sus hijos a los padres. Es mejor decirle al hijo de una vez, esto existe y es así.
cuídate. Claro. Tan sencillo, pero ya le estás dando las Para normas que lo contrario. Entonces, no, por eso no voy a recomendar ningún tipo de herramienta de espionaje, de pantalla doble ni nada por el estilo, porque no me parece que deban usarse sino en casos extremos y siempre, como la mayoría de las veces, con el conocimiento de sus hijos. Pero con el buen antivirus, con la programación adecuada y con el acuerdo adecuado con el hijo de qué debe hacer, a qué debe acceder y a qué no, en qué horas y el uso, yo creo que la mayoría de los problemas que presentan en el grueso de la población se resuelven con esto. Pablo, si tú nos añades el resto. Por favor, gracias, Alcides. Bueno, suscribo lo que alcancé a escuchar de lo que dijiste. Creo que si estamos hablando de un tema de familia, es importante que nos veamos como un grupo, que nos veamos como aliados. Una familia, la familia es hogar, no es solamente un papá, una mamá y unos hijos, sino que tiene que ver con un compromiso, tiene que ver con una unión que hay entre todo este grupo familiar y en esto pues tenemos que ayudarnos y atendernos todos. Y nos toca a los papás pues estar pendientes de nuestros hijos. Y ellos, como lo he dicho, pues agradecen este tipo de intervención. Totalmente de acuerdo con Alcides en el hecho de que hay que poner las reglas claras desde el principio. Si nuestros hijos además están viendo contenido que está dentro de lo que hemos conversado, no van a tener ningún problema en dejarnos accesar a ellos. Por supuesto hay que respetar la intimidad. Eso es algo que ellos valoran mucho y entienden, pero intimidad no significa que sea imposible de accesar o de conversarlo con nosotros. O sea, ¿qué puede ser lo que ellos pidan de intimidad? Bueno, cuando empiezan a decir o están cayendo quizá en conductas que están fuera de la norma, como en el tema de estar haciendo apuestas o comprando cosas para los videojuegos. O sea, esas son las cosas que generalmente los chamos ocultan. ¿Qué es lo que puede pasar con los adolescentes? Que nos ocultan si a lo mejor están empezando a fumar o algo por el estilo. Entonces, si nosotros tenemos esa apertura y decirle, mira, háblame cuando tengas curiosidad de hacer algo o cuando tus amigos te ofrezcan algo, en ese sentido estamos creando un espacio de confianza y es un espacio de seguridad que le estamos creando a nuestros hijos, porque la seguridad viene desde adentro, no desde afuera. En la medida que nosotros enseñamos a nuestros hijos a protegerse y a defenderse de todas las amenazas que van a tener en su entorno, en esa medida pues ellos van a actuar de una manera mucho más sensata frente a lo que se les presente. Es hablar de la realidad en la medida de su capacidad y de su entendimiento y explicarle las cosas hasta donde ellos puedan entenderse, pero trabajar siempre con ese sentido de familia, con ese sentido de que nosotros estamos para hablarnos, para protegernos, para cuidarnos entre nosotros. Y una de las posibles amenazas pudiera venir de todo esto que hemos estado conversando, desde los programas de televisión, desde las computadoras y no solamente YouTube, sino todos los otros, digamos, de todas las otras páginas web que existen, los videojuegos, todo lo que hemos hablado puede representar una vía de acceso a lo que es la parte interna, la parte emocional y la parte psicológica de nuestros muchachos. Entonces lo que necesitamos es tener comunicaciones abiertas y seguras con nuestros hijos. Vínculos. En la medida que nosotros nos vinculamos, en la medida que nosotros le hacemos entender a nuestros niños que son importantes, que son seres humanos que se tienen que cuidar y resguardar, que tienen que cuidar su cuerpo, que tienen que cuidar su mente, que tienen que cuidar sus emociones, los niños van a valorarse y van a ser menos susceptibles a caer en este otro tipo de tentaciones que le pueden ofrecer personas ajenas a la familia. Genial. Bueno, una última recomendación de Alcides, que es cómo estamos actualizados los papás, cómo nos mantenemos actualizados los papás, que somos los que tenemos que vigilar este asunto. Sin duda, bueno, al conversar con tu hijo saldrán muchas de las actualizaciones que necesitas, porque no hay una forma de decirte cuáles son los intereses que los guían a ellos de manera clara o de manera absoluta, certera desde acá. Pero sin duda que leer también ayuda muchísimo. Entonces, leer mucho en internet, buscar sobre este tipo de casos que puedan ocurrir con los niños, ver las últimas tendencias, siempre es un trabajo de tiempo completo que al que nos deberíamos dedicar, pero obviamente tenemos otras cosas que hacer. Pero hay recursos como seguir a los expertos que saben del tema. Por ejemplo, yo no me voy de aquí si no nos da Pablo sus redes sociales para poder seguirlo. Claro, y tú también. Y poder estar viendo lo que él dice y lo que él hace sobre un tema que realmente me preocupa como padre. O sea, quitándome del lado de estar aquí compartiendo con él, que es todo un honor, y contigo, Gabriel,
yo quisiera seguir a 10 o 15 personas como él en Instagram, en Twitter, en Facebook y tenerlos en todos lados, porque son los que van a ver mayor número de ocurrencias, de cosas que estén pasando, de casos, de situaciones que se estén dando, y son los que van a poder generarme una alerta sobre áreas a las que a lo mejor no tengo ni la más remota idea. Entonces, si me acerco bien a mi hijo, por un lado, y si me acerco a personas que saben por el otro, bueno, siempre estaré mejor que si no hago ninguna de esas dos cosas. Sí, Pablo, déjanos tus redes, Alcides también. Yo voy a agregar una última recomendación, y es que recientemente justamente leí sobre la realización de un taller que va a otorgar Gaby Castellanos, que va a dar, va a impartir, perdón, Gaby Castellanos, que se llama justamente Camp Parental, haciendo alusión a los campamentos. Los papás también necesitamos campamentos, sin duda. Y es un campamento para orientar a los papás sobre el tema de los peligros, todo este asunto, no solo los peligros, sino además las oportunidades con el tema. Siempre estamos hablando de los peligros y eso es como chimbo, como negativo, sino las oportunidades de desarrollo y qué sé yo, y de capacitación y de una cantidad de cosas positivas y buenas que están en la tecnología en favor de los padres y de los hijos. Terminamos. Gabriela, te interrumpo un segundo. Doy mis redes a León1969 en Instagram y en Twitter, ¿ok? Me pueden seguir. Pero también les doy un dato para que vean lo importante que es obtener información privilegiada. Si ustedes a Gabriela Castellanos, a Gaby, le hacen llegar una colita, una frescolita, la tendrán en sus manos para que sea mucho más amable con ustedes. Bueno, bien, y este es el tipo de información que la gente agarra poco a poco en las redes sociales, en otros sitios, que te permiten llegarle como un amigo. Tú le dices eso de repente ahorita a ella, de la nada, y ella se va a sentir probablemente como asombrada de que alguien conozca uno de sus gustos, que además es un gusto de Venezuela y ella ya hace rato que no estaba en Venezuela, ¿ok? Pero este tipo de información así puntual, y lo digo como broma porque obviamente no le vamos a poder hacer ningún tipo de daño a ella con esto, por el contrario, si alguien le brinda una frescolita ya estará muy feliz. Pero es una cosa que le permite a uno llegarle muy cerca a los demás. Entonces, véanlo cuánta información puedes conseguir por ahí suelta. Cuando se hace una investigación, pongan su nombre o el nombre de su hijo en YouTube, en Google, de vez en cuando y hagan una búsqueda. Puede ser muy interesante los resultados. Eso es lo que dejo como despedida. Pablo, ¿tus redes? Yo tengo en Instagram @san_pablera, San Pablera y _ entre San y Pablera. Genial. Bueno, 1.000.000 de gracias. Bueno, nos oscureció aquí conversando porque la conversación estuvo muy amena. De verdad que sí. Les agradezco. Gracias, Gabriela, y gracias, Alcides, a ti también por compartir este espacio conmigo esta tarde. Bueno. Gracias a ustedes dos también por la invitación. La conversación fue muy agradable y espero que sea de provecho para las personas que nos ven. Gracias. Bueno, les mando los links en lo que estén online y gracias por su tiempo, de verdad, por todo lo valiosísimo que acaban de aportar hoy. Bye bye.